Ya con la última ponencia tenemos con nosotros a Garbiñe Biurrun, que es presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que nos va a hablar sobre la responsabilidad civil y social en la enfermedad profesional. Y como ya sabéis, bueno, luego haremos el pequeño coloquio, para lo cual llamaremos de nuevo a Aitor y a Edurne. Cuando quieras, Garbiñe. Bueno, egunon, arratsaldeon, eguardion, ja ez dakit, ze ordutan gauden. Bueno, eskerrik asko osalani horrelako gonbitea luzatzagatik eta horrelako aukera emateagatik zuekin konpartitzeko eguna eta batez ere hainbat kezka, ez da, gure eguneroko betekizunak betetzerakoan sortzen zaizkigunak. Bueno, será complicado que pueda decir algo novedoso, supongo. Se han dicho ya, aunque yo, perdonad, no he podido llegar antes, muchas cosas ya esta mañana, se han ido tocando todos los palos a excepción del último que queda, que es la responsabilidad civil y social. Desde luego que esta asusta o impacta porque estamos hablando de dinero, pero nada que ver con lo que ha hablado Edurne, porque bueno, pues no estamos hablando desde luego de penas, sino en todo caso de responsabilidades de otro tipo. Bueno, antes que nada, me parece, yo supongo que todo el mundo conocerá la definición de enfermedad profesional, pero me parece importante dar algún apunte muy breve y algún caso incluso para distinguir lo que es enfermedad profesional de lo que son otras enfermedades que, habiéndose causado en el marco del trabajo e incluso no estando esto en cuestión, pues no van a constituir enfermedades profesionales, sino en su caso accidente de trabajo. Bueno, es el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social el que define la enfermedad profesional. Y la definición es una definición muy sencilla, que dice que es la que se contrae a consecuencia del trabajo, esto ya lo sabemos, pero tiene que haberse contraído en las actividades que se especificarán reglamentariamente y provocada por elementos o sustancias que se especifican reglamentariamente. Y ahí tenemos el cuadro de enfermedades profesionales que hoy está aprobado por el Real Decreto 1299/2006. Bueno, ya sabéis, lo manejáis seguramente muchísimo mejor que lo manejamos en la jurisdicción. Sabéis que es un cuadro larguísimo por grupos, por sustancias, por agentes físicos, químicos, sustancias, luego actividades, etcétera. Bueno, pues se trata de definir una enfermedad profesional o de localizar, identificar una enfermedad profesional partiendo del cruce de esos datos. Cuando se localiza el agente, se localiza la actividad y resulta que efectivamente la enfermedad también está y se ha encontrado hay amianto, hay mesotelioma pleural, hay una asbestosis, en fin, la forma que sea, y esta persona ha trabajado en la construcción o en una empresa en la que efectivamente se trabajaba con amianto o había amianto en suspensión o como sea por otras actividades, pues digamos que paralelas en la misma empresa, bueno, pues eso es relativamente fácil de identificar. O tenemos agente físico, las enfermedades causadas por el ruido, pues muy bien, tenemos un supuesto de trabajo por encima de media de 80 decibelios de ruido, etcétera, trabajado y que tiene una hipoacusia de características que sean bilateral o no bilateral, y decimos, vale, pues en principio enfermedad profesional, pero esto no siempre es así, y efectivamente el legislador es consciente de que hay enfermedades que se producen con causa exclusiva en el trabajo y que sin embargo no van a ser enfermedades profesionales porque no aparecen listadas en el famoso cuadro que esta vez es el del año 2006. Lo que no está ahí no es una enfermedad profesional, será otra cosa, y lo que será un accidente de trabajo. Lo dice el artículo 115.2e de la Ley General de la Seguridad Social también, de manera que son accidentes de trabajo las enfermedades contraídas en la ejecución del trabajo siempre que se acredite, siempre que se pruebe que fue el trabajo la causa exclusiva de contraer esa enfermedad. Recentísimamente, este mes de marzo, hemos dictado, el 25 de febrero, una sentencia en nuestra sala. Era una señora guitarrista, profesora de guitarra en una escuela de música
y tiene una enfermedad, le descubren una enfermedad que es una distonía focal primaria. Bueno, es un síndrome que se caracteriza al parecer por contracciones musculares involuntarias, repetidas, que causan movimientos repetitivos de torsión o posturas anormales, dice, en la mano rectora, pues en la derecha o en la izquierda. Esa enfermedad, ella no pretende, en principio, no lucha porque sea una enfermedad profesional, supongo que es consciente de que no está en el cuadro del Real Decreto 2006, pero sí pretende que se declare que es un accidente de trabajo. Y nuestra sala ha declarado que efectivamente lo es y, de hecho, revoca una sentencia del juzgado que dijo que no. Hemos dicho que esa enfermedad, según los informes médicos que había, efectivamente se contrae por la ejecución de determinados trabajos muy mecánicos, muy repetitivos con la mano. Es verdad que esta señora a lo mejor tiene 20 hijos o hijas y está haciendo zumos todo el día en la maquinita, pero teniendo una profesión tan peculiar o tan característica como la de guitarrista y profesora de guitarra de la Escuela de Música, pues parece que había que atribuir a esa actividad profesional, a esa actividad laboral, el haber contraído esa concreta enfermedad, que además es una enfermedad rara, no rara en el sentido técnico de enfermedad rara, pero es una enfermedad poco común y que ya se ha producido además o se ha detectado en músicas de estas características. Por contra, por ejemplo, ya no nos aparecen, pero hemos nosotros dicho reiteradamente que supuestos de afonías o problemas, en fin, de garganta de docentes, de personas dedicadas a la docencia, incluso algún caso pues un poquito más llamativo, profesora o profesor de gimnasia o de deporte que estaba todo el día en el patio al aire libre, pues en algún colegio que no había esto cubierto, etcétera. Pues hemos dicho que no está acreditado que sea el trabajo la única causa o causa exclusiva de esa producción, porque a lo mejor resulta que es un hincha extraordinario del Athletic o de La Real o de Alavés o de Osasuna o de cualquier otro y pues se dedica a pegar berridos todos los fines, iba a decir todos los fines de semana, no, ahora mucho más, ahora 3 o 4 días por semana, con lo cual aún nuestra tesis estaría más sostenida. Bueno, por lo tanto, eso como primera aproximación. Bueno, el marco normativo, y no lo voy a repetir porque supongo que no sé si se ha dicho ya, el marco normativo de la prevención de riesgos laborales, del que van a derivar las responsabilidades, tanto la administrativa y penal, que ya se han comentado, como la civil y social, que voy a comentar yo ahora. Bueno, pues en el nivel internacional tenemos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 155. En el terreno comunitario tenemos la llamada Directiva Marco de Seguridad, que es la 391 del 89, y después tenemos el marco constitucional y, como todos sabemos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, y algunas normas de desarrollo de interés que para nosotros por lo menos lo son, como Real Decreto 171/2004 de coordinación de actividades empresariales. Bueno, no lo he dicho al principio, por empezar rápido pasan estas cosas. Desde luego que para cualquier determinación de, primero, identificación de enfermedad profesional o, en su caso, de accidente, en el sentido de accidente, enfermedad laboral o accidente de trabajo común, ordinario, como para identificar la concurrencia de responsabilidad civil o laboral, en el sentido que diremos, por supuesto, como lo ha dicho también antes mi compañera la fiscal Edurne Miranda, los informes, las actas de la Inspección de Trabajo y los informes de Osalan nos son imprescindibles y absolutamente imposibles de soslayar. Es verdad que en ocasiones pues no se sigue el informe al 100%. Los jueces de instancia pues aprecian también otro tipo de pruebas. Hay pruebas testificales en ocasiones que por lo que sea tienen credibilidad para el juzgado de instancia y se puede apartar en muchas ocasiones del informe, y por eso a lo mejor yo entiendo que incluso a veces pueda ser frustrante para ustedes que, habiendo hecho un informe extraordinario, concienzudo, etcétera, pues vayamos algunos pelados como nosotros, como yo misma, que no sabemos de eso, sabemos de derecho, pero no sabemos a lo mejor ni de máquinas ni de nada.
no sabemos cómo ocurren en realidad las cosas en la realidad y nos permitamos pues apartarnos del informe, decir que no lo seguimos por otras razones. Pero bueno, el, entre comillas, juego es así. Saben que no es la única prueba, que se concurren con otras pruebas y en ocasiones, bueno, lo digo para que no se desesperen, simplemente. Sigue siendo, por supuesto, muy importante, aunque digo a veces puede ser para ustedes frustrante o sensación de frustración. Bueno, ya se ha visto las responsabilidades administrativas y penales, las responsabilidades en el orden civil, bueno, tengo que decir, la responsabilidad que vamos a ver en el orden social, puramente dicho, de seguridad social y civil, indemnizatorio, son responsabilidades que son compatibles entre sí, por lo tanto las dos que yo voy a referir, que será el recargo de prestaciones y la indemnización de daños y perjuicios, son compatibles entre sí y también van a ser compatibles con las responsabilidades administrativas y penales cuando las haya. Bien, eso para empezar. Sobre la compatibilidad ya está muy claro, no hay ninguna duda, salvo el non bis in idem en materia administrativa y penal, del que yo no voy a hablar y han hablado. Bueno. Sin embargo, hay una primera responsabilidad. Voy a distinguir dos tipos de responsabilidades. Me da igual en la social, puramente dicha, o de seguridad social, que en la civil. Hay primero una responsabilidad, digamos, que se deriva de la contracción de una enfermedad profesional, incluso aunque no haya una cuestión patológica, aunque no haya incumplimiento preventivo. Es verdad que es difícil pensar que se haya podido producir una enfermedad profesional si no hay incumplimiento preventivo por parte de la empresa, pero podría ocurrir. Luego veremos que hay supuestos de culpa exclusiva de la víctima, incluso del trabajador, la trabajadora, de resistencia a utilización de los equipos de protección individual, etcétera. Bueno, pues podría ocurrir supuestos de estos en los que se desencadene una enfermedad profesional y, sin embargo, no surja esa responsabilidad, entre comillas, de la patología o patológica. Pero, sin embargo, siempre va a haber una responsabilidad laboral o social o de seguridad social ordinaria. Cuando se produce una enfermedad profesional, siempre va a haber una ordinaria, que es la respuesta prestacional. El sistema de seguridad social pues tiene previsto un sistema de respuesta de asistencia prestacional. Normalmente son prestaciones, bueno, además de la sanitaria, de carácter económico, las conocen, son las incapacidades, en sus grados de primero lesiones permanentes no invalidantes y luego las incapacidades permanentes, comenzando por la parcial, siguiendo total, absoluta, gran incapacidad, y otras prestaciones, desgraciadamente, que son las de muerte y supervivencia, prestación de viudedad, orfandad o pensión en favor de familiares. Básicamente, todas estas, que es la respuesta prestacional ordinaria, también se va a producir, digamos, con normalidad cuando surge una enfermedad, cuando se produce una enfermedad profesional. ¿Cuáles son las primeras obligaciones que tiene la empresa en relación a la prevención de la enfermedad profesional? Pues la primera y principal es la evaluación inicial y la evaluación periódica, los reconocimientos periódicos médicos para, en su caso, ver la evolución de la situación personal que ya pudiera tener, qué sé yo, en el tema de las hipoacusias, muchas veces ya vendría así, pues a ver dónde está. El reconocimiento médico inicial, en el que se sepa si esta persona ya traía una hipoacusia inicial, pues del tipo que fuera. Y, en segundo lugar, evidentemente, la obligación fundamental es el aseguramiento del riesgo. Bueno, pues que se hará con una mutua de accidentes de trabajo, enfermedad profesional o con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Estas son las responsabilidades básicas de la empresa. Y las responsabilidades de la Administración de la Seguridad Social, INS, y de la mutua, que en su caso asegure el riesgo, es una responsabilidad también muy importante, de manera que tienen que exigir desde el inicio y luego durante la ejecución del trabajo, durante la vida de la relación laboral de una persona, tienen que exigir ir conociendo cómo va esa evaluación periódica de los reconocimientos médicos. De manera que las mutuas van a poder incurrir en una responsabilidad, no quería evitar decirlo, en una responsabilidad también importante si obviaran esta obligación de tener al inicio antes de iniciar la relación de seguro y después durante la relación laboral estos reconocimientos médicos inicial y periódicos. De manera que si incumplen esa obligación van a poder ser condenadas a ingresar en la Seguridad Social a favor de los intereses generales de prevención una cantidad idéntica
a las primas que hubiese percibido durante el tiempo de aseguramiento incrementada hasta un 100%, o sea, el doble de las primas percibidas. También va a poder ser condenada a ingresar en la Seguridad Social a esos fines de prevención una cantidad igual a la que fuera condenada la empresa, en razón de, incluso por el recargo. O sea, nos estamos poniendo en un pico. Y si hubiese reincidencia en la mutua, de esa exigencia de seguimiento médico, etcétera, se le podría incluso retirar la autorización para la colaboración en la gestión de los riesgos profesionales. Por lo tanto, esas son responsabilidades importantes. Bueno, y en cuanto a la responsabilidad ordinaria, pues las prestaciones ordinarias, ya lo saben, se abonarán por el INS o por la mutua, según quien las gestione, quien las haya asegurado. Si bien en la enfermedad profesional hay que decir, a diferencia del accidente de trabajo, que las pensiones de incapacidad permanente no las abona la mutua, sino el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social. Bueno, en cuanto a la relación entre las responsabilidades entre el INS y las mutuas, tengo que hacer una pequeña precisión. Bueno, normalmente será, si hay una mutua que asegura, la mutua la que tenga que abonar la prestación que sea, como decía, pero sin embargo hay una pequeña precisión. Se ha planteado jurisprudencialmente la cuestión de qué ocurre, y esto tiene mucho que ver con algunas enfermedades de estas latentes, como por ejemplo todas las relacionadas con el trabajo con amianto o vinculadas al amianto, como son los supuestos en que la persona ha dejado de trabajar hace muchos años, se encuentra ya jubilada o ha trabajado en otras profesiones en las que no ha habido ni remoto contacto con el amianto y su enfermedad ha sido, se ha manifestado muy posteriormente. En este caso ha habido un litigio entre quién tenía que pagar las prestaciones, si la mutua que dejó de asegurar, como digo, hacía muchísimos años, o si el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Nosotros inicialmente dijimos que en todo caso tenía que ser la mutua, porque era la que había estado asegurando cuando seguramente la enfermedad se contrajo, porque no se pudo contraer posteriormente, porque ya o no se volvió a trabajar en nada o no se trabajó en nada relativo al amianto, y el Tribunal Supremo ha dicho que en esos casos tendrá que ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Bueno, esto por lo que hace, digamos, a esa responsabilidad ordinaria de abono de prestaciones, pero claro, aquí lo que interesa es otra responsabilidad también, que es la responsabilidad que deriva de la patología o del hecho de que la enfermedad profesional se haya contraído mediando, pues, digamos, con carácter general, por ser en una primera aproximación muy genéricos, mediando incumplimiento de medidas de prevención generales o específicas. Y de ahí van a surgir dos grandes responsabilidades. Una responsabilidad que es la del recargo de prestaciones de seguridad social, y una responsabilidad que es la de la indemnización civil de los daños y los perjuicios. Veamos cada una de ellas qué supone, quién puede ser, a quién se le puede exigir y en qué supuestos se va a aplicar. Estas dos son, como he dicho antes, compatibles, de manera no solo compatibles, sino que si se declara que hay recargo de medidas de seguridad por falta de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, acto seguido y sin ninguna duda se va a declarar la obligación de indemnización de daños y perjuicios, siempre que haya daños y perjuicios, naturalmente. Bueno, este es el íter normalmente, pero ahora vamos a ver lo que es el recargo de prestaciones. Bueno, pues es la responsabilidad más grande en la que puede incurrir un empresario infractor de medidas de seguridad cuando se produce un accidente o, como estamos hablando de ello, una enfermedad, accidente de trabajo, quiero decir, o enfermedad profesional mediando o por causa de no haberse cumplido las medidas de seguridad. Se regula el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social. La consecuencia es una consecuencia verdaderamente económicamente muy gravosa para el empresario infractor, que es que va a poder ser condenado a abonar cualquier prestación de seguridad social que se derive de una enfermedad profesional con un recargo que va a ir desde el 30 hasta, si ustedes lo saben todo esto, no saben todos, del 30 es que no, al 50%. Bueno, esto ya lo saben, es muy importante, es una responsabilidad de alto riesgo en el sentido de que no siempre se va a poder asegurar su percepción por la parte de la persona beneficiaria, porque en un supuesto de insolvencia de la empresa, pues luego veremos que no va a haber quien responda, para lo cual, bueno, pues si en un momento la empresa es solvente, cuando se declara el recargo está la técnica del capital coste, pero bueno, eso lo vemos luego. Bueno, los elementos no son novedosos a los que se han dicho ya antes. Tiene que haber un siniestro, un daño o una lesión
en este caso una enfermedad profesional ya declarada, ha tenido que producirse con una infracción de normas de seguridad y tiene que haber una relación de causalidad entre la norma, entre la infracción de la norma y la causación de la enfermedad. De manera que si la enfermedad se hubiera causado, la enfermedad profesional o el accidente, si igual se hubiera causado igualmente, pues entonces no procedería el recargo. Hay veces que no es fácil hacer esta ecuación. Yo recuerdo, no es un supuesto de enfermedad profesional, sino accidente de trabajo, pero hubo una sentencia importante en la que el Tribunal Supremo consideró que había infracción, que el accidente se había producido por infracción de medidas de seguridad en un supuesto en que un trabajador cae de un andamio y nadie ha visto cómo ha caído. Se desconoce absolutamente, de manera que incluso la hipótesis de una caída voluntaria podría estar allí. Nadie lo ha visto, pero sin embargo el andamio no había medidas de seguridad colectivas ni medidas de seguridad individuales. Y ahí el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues por más que no conozcamos cómo ha ocurrido concretamente el accidente, lo cierto es que hay que, incluso en esa hipótesis de la voluntariedad, a falta de total dato al respecto, tenemos que considerar que se ha producido por esa falta de medidas de seguridad. Si se hubiese conocido, alguien hubiera visto que este señor se arroja voluntariamente, pues la cosa habría sido distinta. Pero la falta de datos, habiendo norma de falta de medidas de seguridad, el Supremo ha dicho que permite hacer esa vinculación. Bueno, ¿hasta dónde debe un empresario, para evitar en su caso el recargo o para asegurar que está cumpliendo las normas, las medidas de seguridad, hasta dónde debe asegurar la seguridad, valga la redundancia? Bueno, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una ley muy exigente, sobre todo en su exposición de motivos, etcétera, en la que dice, bueno, pues prácticamente hay que asegurarlo todo, dice que se desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto determinado de deberes y obligaciones, que hay que garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Pero se ha discutido, por lo tanto, si el empresario cumple con poner las medidas de seguridad o si ha de asegurar el resultado, de manera que siempre alguna medida de seguridad, aunque se haya puesto toda, puede fallar en un momento dado. Bueno, pues ha dicho, no es necesario que asegure, no es exigible, no es que no sea necesario, no es exigible que se asegure exactamente el resultado, de manera que no es exigible al empresario que asegure al 100% que no se va a producir el resultado dañoso. Y en este sentido el Tribunal Supremo ha dicho reiteradamente que no es exigible una responsabilidad objetiva del empresario, de manera que no siempre que se produce un accidente de trabajo, no siempre que se produce una enfermedad profesional se puede dar esa responsabilidad objetiva. Esa deuda de seguridad, ¿hasta qué medios tiene que poner un empresario una empresa para que podamos esquivar todas estas responsabilidades, la administrativa, la penal o las laborales de las que estoy yo hablando? ¿Cuál es realmente el alcance de la deuda de seguridad? Pues también se ha ido diciendo por la jurisprudencia, se ha dicho 3 criterios: el criterio de la posibilidad, el de la tecnicidad y el de la razonabilidad. Se ha dicho el primer criterio, posibilidad, el empresario de poner todos los medios posibles, todos los posibles. ¿Cuáles son todos esos posibles? Pues todos los que técnicamente existen en un momento dado al alcance de la empresa. Pero luego se ha dicho, hombre, siempre que no impidan definitivamente incluso la ejecución del trabajo. Por lo tanto, dentro de ser todos los técnicamente posibles que existan, han de ser todos los que razonablemente permitan ser impuestos. De manera que, evidentemente, un trabajador, para evitar que se caiga de un andamio, lo mejor sería tenerlo sujeto de las 2 manos y de los 2 pies para que no se cayera. Evidentemente, eso no sería razonable, tiene que ser técnicamente posible, todo lo posible, pero sin que interfiera o dificulta de manera notable la ejecución del trabajo. Bueno, sabemos además que el alcance de la responsabilidad va más allá, de manera que el empresario, además de poner esas medidas, tiene que poner medidas que aseguren las posibles imprudencias simples o no temerarias de los trabajadores y que aseguren también sus posibles distracciones. Eso todo lo tiene que tener previsto, el empresario, a través de las evaluaciones de riesgos y de los planes de prevención. Para eso están los servicios propios o ajenos de prevención, de manera que esa imprudencia simple, debida a la confianza que el trabajo genera en quien lo ejecuta de una manera muy concreta cada día, también debe estar prevista, y como digo, también las distracciones. No así las imprudencias temerarias,
que impiden la consideración de accidente de trabajo y también de enfermedad profesional. Quiero decir, en la hipótesis de un... Bueno, luego comentamos algo al respecto. Bueno, y debe existir, como se ha dicho ya también por la compañera Miranda, relación de causalidad entre el daño producido y la falta de medidas de seguridad. La responsabilidad, ¿de quién va a ser? Aquí se ha discutido, estamos en un terreno muy distinto del penal. El penal, ya lo ha explicado Edurne Miranda, pues es una responsabilidad que ha de ser individualizada. En materia de responsabilidad civil o social, como he dicho, al final acaba por ser dinero, es dinero, pues efectivamente la responsabilidad se puede atribuir a personas individuales o a corporaciones, sociedades mercantiles, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la primera cuestión a tener en cuenta. Pero en todo caso, estamos hablando de recargo, el responsable va a ser el empresario infractor. El empresario que ha infringido alguna medida de seguridad genérica o específica como consecuencia de lo cual se ha producido la enfermedad profesional es quien va a responder. ¿Esto qué supone? Pues lo que antes decía, que este recargo tiene riesgo en ocasiones de no poder ser percibido. Si el empresario infractor no tiene medios para abonarlo, no va a poder ser percibido de ninguna otra manera, de ningún otro sujeto. En primer lugar, no va a entrar en juego la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsabilidad subsidiaria que sí existe respecto del abono de las prestaciones ordinarias en materia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pero no en el recargo. Ni lo va a anticipar ni va a ser responsable subsidiario en caso de insolvencia de la empresa. Y en tercer lugar, tampoco cabe ningún tipo de aseguramiento de esa posibilidad de ser un empresario sancionado o serle impuesto el recargo de prestaciones de seguridad social. Esto de la prohibición de aseguramiento todavía de vez en cuando pues se discute, y hay una duda ahí en el fondo, ¿no? En primer lugar, hombre, lo que impulsaría a creer o a considerar que sería oportuno o conveniente poder asegurar el recargo de prestaciones sería facilitar que la persona beneficiaria pues lo pudiera cobrar. Pero sin embargo hay otro factor que disuade o hace pensar lo contrario, y es que cabe esperar que se produciría un mayor relajación por parte de la empresa para este supuesto que se pudiera asegurar, como digo. Por lo tanto, responsable el empresario infractor. Luego vemos unos supuestos específicos de responsabilidad. Bueno, en cuanto a la responsabilidad civil, la indemnización de daños y perjuicios, ya que acaba de precederme hablando Edurne Miranda, tengo que decir que la responsabilidad civil se puede también hacer valer en el orden penal, de manera que puede ir asociada a la acción penal y a las responsabilidades penales que se declaren en el orden penal, como digo, pero también es ejecutable en la jurisdicción civil. Ha habido muchísimo, social, en la jurisdicción social ha habido muchísimo debate y ha habido lo que se ha llamado incluso el peregrinaje, de manera que hay personas que han ido a reclamar esta indemnización a la jurisdicción civil, otras a la jurisdicción social. Bueno, ahí está clara ya la competencia del orden jurisdiccional social para reclamar la indemnización de daños y perjuicios para el caso de enfermedad profesional o accidentes de trabajo. Es verdad que se dice que somos en la jurisdicción social más rácanos, más rácanos, menos generosos al fijar las indemnizaciones que en la jurisdicción civil o que en la penal. Luego veremos por qué. Por lo menos no por qué, lo explicaré qué es lo que pasa, básicamente. Bueno, la indemnización de daños y perjuicios responde a una idea que es decir, bueno, yo he sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, entre comillas, injusta. Injusta en el sentido de que se ha producido porque ha habido o falta de medidas de seguridad o ha habido alguna falta de diligencia, como veremos ahora, de la empresa. A mí efectivamente se me ha causado un daño X, la Seguridad Social me ha reconocido una prestación de una incapacidad permanente absoluta porque pues he perdido una pierna o en fin, el brazo derecho. Por enfermedad profesional sería otra cosa. Bueno, los supuestos de amianto son claros, casi todos están siendo incapacidades permanentes absolutas previas a pensiones de viudedad, desgraciadamente.
Bueno, está claro, y es la reflexión que hay detrás de esto, que la prestación reconocida en Seguridad Social, incluso con el recargo hasta el 50% que se podría imponer, que es un recargo importante porque se va a cobrar la mitad más de prestación, pues no cubre, desde luego, todos los perjuicios que una persona sufre como consecuencia de esa enfermedad para su vida, para el resto de su vida personal, de su vida social, de su vida familiar, de su ocio, etcétera. De manera que las prestaciones de seguridad social, pues efectivamente lo que están resarciendo o lo que están cubriendo es las dificultades que hay para el trabajo. Si es la total, pues tanto, si es la absoluta, cuánto. Pero no están pensando en que si yo no tengo brazo, en que si yo tengo una insuficiencia respiratoria, en que si yo tengo una sordera, pues también me estoy privando de ir a Euskalduna, de ir a Lavao, de ir a ver una ópera, o de escuchar la televisión, o de subir al monte a ir a por setas, ¿verdad? Pues entonces eso, todo ese daño, que además del daño de la incapacidad para el trabajo económico se me produce para el resto de mi vida, de mis actividades en la vida, es lo que se trata de resarcir con la indemnización de daños y perjuicios. De manera que entra el daño emergente, que sería lo que yo podría haber tenido y no tengo, que es de muy difícil prueba, salvo personas muy específicas, de profesiones muy específicas, el perjuicio real, lo que yo ya he sufrido, pues eso, todos esos daños, y desde luego también entran los daños morales. Bueno, no entraré a si esto es culpa contractual o extracontractual, porque se admiten las dos, pero en todo caso el empresario va a responder porque es el responsable, entre comillas, y eso dice el Código Civil, en culpa contractual, en culpa extracontractual de sus empleados. Bien. Los requisitos son muy similares a los del recargo, de manera que tiene que haber un daño, incumplimiento de alguna obligación de seguridad o de diligencia. Es un poquito, podría ser un poco más laxo la indemnización de daños y perjuicios. Lo que pasa que podía, por lo tanto, producirse una denegación del recargo y, sin embargo, una asunción de una indemnización de daños y perjuicios. Al revés sería imposible. Si hay recargo, automáticamente ya puedo decir que no habrá tribunal que diga que no hay indemnización de daños y perjuicios. Pero al contrario, sí sería posible. En cuanto a ¿hasta cuánto debe resarcirse? ¿Hasta cuánto debe darse esta indemnización de daños y perjuicios? Bueno, pues ya se ha dicho antes y lo reitero ahora. Tiene que cubrir todos los daños y todos los perjuicios que una persona haya sufrido. Evidentemente me dirán con mucha razón que esto es de imposible cálculo, naturalmente. ¿Cómo se calcula? ¿Qué pasa con una persona que tiene una incapacidad permanente absoluta por un mesotelioma pleural, cuando está absolutamente pues bastante disminuida discapacitada para todos los ámbitos de la vida? ¿O cuánto pierde una persona que ha perdido un brazo? ¿O cuánto pierde una persona que ha perdido un pulmón? ¿Cuánto vale eso? Bueno, pues eso es lo que en otras jurisdicciones parece que son más generosos y en la jurisdicción social algo menos generosos. ¿Por qué? Primera razón de por qué. Porque se hace una especie de descuento de lo que se ha percibido como prestación de seguridad social. Dice, bueno, pues si a usted sus perjuicios son de 1 millón, le han pagado de la prestación de seguridad social, es una pensión periódica, tanto más o menos percibiría esto, se hace un descuento o compensación. Y en segundo lugar, y aquí yo creo que está la clave, a ver si si el legislador es capaz de dar una respuesta distinta, porque el criterio para determinar la indemnización que se sigue es el criterio del baremo de los accidentes de circulación. Bueno, pero luego, como digo, descontadas las prestaciones. ¿Y qué pasa con el baremo de accidentes de circulación? Pues todo el mundo, mucha gente lo conoce, porque incluso ha podido ser o pagador, su seguro o beneficiario de ello. Pues son unas indemnizaciones, en mi opinión, muy cortas, muy escasas, pero son muy escasas por dos razones, básicamente, aunque esto no vaya al cuento, pero sí nos hagamos a la idea. Primero, porque cuando se aprobó aquel baremo, en 2004 creo que fue, cuando se entró en vigor el último, y antes ya venía muy lastrado el tema por las exigencias de las aseguradoras, que decían no podemos, con las primas que se están pagando, no podemos quedar al albur de que un juzgado diga que por un dedo 1 millón, el otro diga medio millón y otro diga 2 millones, ¿no? Entonces se fijó un baremo que garantizara una especie de seguridad o digamos de prima de seguro media. Y en segundo lugar, porque de alguna manera al fijar esas indemnizaciones en el marco de la circulación, está partiéndose de una especie de asunción de la posibilidad del riesgo de todo aquel que circula en un vehículo.
De manera que de alguna manera quien circula en un vehículo sabe que está haciendo una actividad de riesgo. Esto no es traspasable al mundo laboral. No puede admitirse que una persona que va a su trabajo admita o asuma ningún riesgo. Eso de entrada, y por otra parte el tema de las primas o de la seguridad en las primas pues tampoco debiera ser asumido. No estamos la jurisdicción social obligada a seguir este baremo, pero sin embargo el Tribunal Supremo ya ha dicho que es conveniente, que da seguridad, incluso tiene un montón de sentencias en las que dice cómo se suma, cómo se resta, cómo se compensa. Bueno, y de hecho se está siguiendo por lo general el baremo, aunque en ocasiones hay excepciones y se dice, pues en este caso parece muy justo este resultado, y si hay una mínima acreditación de los daños y de los perjuicios reales, pues se supera, se salta sobre el baremo. Bueno, ¿qué pasa? Algunos supuestos específicos de responsabilidad. Dos cosas básicamente. Algunas se ha recordado y aquí antes se ha hablado de sucesión de empresas y yo quiero añadir el tema de las contratas y subcontratas de obras y servicios. Empezaré por la sucesión de empresa porque ya se ha dicho aquí. Nosotros en alguna ocasión hemos declarado la responsabilidad, yo creo que en esa hemos metido la pata, en cuanto al recargo, la responsabilidad de la empresa sucesora, pero desde luego en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios a mí no me cabe ninguna duda de la posibilidad de que el sucesor tenga que responder. Con respecto al recargo, como digo, tengo más dudas. Y en cuanto a la contrata de obras y servicios, pues desde luego es uno de los supuestos que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, también en la LISOS, en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y también en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 42, y ahí está clara la responsabilidad solidaria entre empresario principal y el contratista de obras y servicios, normalmente salvo que la contrata o el servicio se realizara en el centro de trabajo del contratista y fuera realmente impensable o imposible que el empresario principal pudiera dictar ninguna medida de seguridad. ¿Qué sé yo? Cualquier ejemplo es bueno. Una empresa fabricante de zapatos que subcontrata una partida de zapatillas a una empresa del sector, bueno, pues es difícil que se ponga ahí a dar medidas de seguridad, pero sin embargo no así cuando la contrata se ejecuta en las instalaciones de la empresa principal. Si se hace en la empresa principal y son los trabajadores de la contratista los que van allí, ahí la responsabilidad de ambos, incluido el empresario principal, no está en cuestión, de manera que se ejecuta. Bueno, vamos a seguir. No sé cómo vamos de tiempo ya. Bueno, pues vamos bien, pero vamos a ir porque vamos a hacer un pequeño debate, un coloquio. Muy bien. Pues entonces vamos corriendo. Con el tema de la asbestosis, bueno, se ha dicho, es hoy nuestro paradigma de enfermedad profesional porque además tiene tantas aristas, tantos lugares por donde cogerla, que la verdad es que una vez resueltos algunos casos de asbestosis, pues parece que estamos resolviendo mucho más allá. Estamos yendo al meollo de lo que es la enfermedad profesional y de cómo se tiene bueno, cuáles son las responsabilidades derivadas. Por supuesto, nos hemos enfrentado a tener que declarar no la responsabilidad ordinaria de la Seguridad Social, sino esta responsabilidad extraordinaria del recargo o de la indemnización de daños y perjuicios y, por lo tanto, determinar si la asbestosis, bueno, en cualquiera de sus modalidades, se produjo mediando falta de medidas de seguridad o no en tiempos muy pasados, en los que pues efectivamente no se planteaba ninguna medida de prevención al respecto, sabiendo que hemos sabido muy posteriormente, cuando se han manifestado, que efectivamente la causa estaba allá, hace 30, hace 40 años. Bueno, nuestra sala, sin embargo, no dudó casi desde el principio en considerar que procedía el recargo por falta de medidas de seguridad, que procedía la indemnización de daños y perjuicios, yo creo que para perplejidad de muchas empresas, sobre todo que se resistían diciendo es que en el año 60, en el año 70 no existía ninguna normativa que regulara las medidas de seguridad, las medidas de prevención que la empresa tenía que tener o que tenía que dotar a las personas trabajadoras para la prevención de cualquier enfermedad derivada del contacto, de la manipulación o de la suspensión de polvo, fibras, etcétera, de amianto. En la sala eso se resistió
nuestra sala se remontó hasta una orden ministerial del año 1941 en la que ya se mencionaban la asbestosis, desde luego, como variedad de la neumoconiosis, de la silicosis, y en la que ya se hablaba de enfermedades pulmonares de tipo degenerativo fibroso que estuvieran ocasionadas por aspiración o inhalación de polvo en suspensión en determinadas industrias. Es verdad que no se mencionaba específicamente el amianto en el año 41, pero se hablaba de enfermedades que se pudieran causar por inhalación de polvo en suspensión. En la industria del vidrio, ya en el año 47, también hay un decreto en el que se recoge también la asbestosis como una enfermedad de neumoconiosis, también por inhalación de polvo. En el año 61 hubo un nuevo cuadro de enfermedades profesionales en la que ya se establece también la asbestosis, y ahí sí se vincula a determinados trabajos que puedan tener relación con el amianto en la extracción, preparación, manipulación de sustancias que contengan amianto, o fabricación o reparación de tejidos de amianto como trituración, cardado, hilado y tejido, fabricación de guarniciones para frenos, materiales aislantes de amianto y productos de fibrocemento. Aparecía ya entonces, y por lo tanto nuestra sala lo que fue concluyendo con empresas, grandes empresas de este país, desde astilleros hasta otras, se dijo que efectivamente, si se hubiesen seguido las medidas de protección que estaban previstas para evitar el riesgo de inhalación de polvo, tampoco se habría contraído ninguna enfermedad derivada del amianto, porque estaría la protección ya, digamos, hecha para todo. Bueno, ya a partir del decreto del año 78 y ya en la actualidad, ni que decir tiene que esto está perfectamente claro. Por lo tanto, a lo que iba, hemos declarado la procedencia de la imposición a las empresas de recargo por enfermedades profesionales vinculadas al amianto, contraídas desde luego en los años 60 y 70 y desde luego posteriormente también, sabiendo además que ya entonces había medios de extracción, aireación, mascarillas, protección individual, etcétera. Bueno, en cuanto a esto tenía yo que decir contar dos casos, un caso reciente, es que estaba mirando lo que ponía ahí, un caso reciente. No sé si es el mismo hospital al que se ha referido la compañera Miranda, pero no es ese caso, no es el caso que ha contado ella. Lo hemos resuelto recientemente y, bueno, hemos desestimado un recargo, hemos denegado el recargo. Era una persona, una mujer, que trabajaba en el servicio de limpieza, era limpiadora en un hospital de aquí, en un gran hospital de Bilbao, y creo que era Cruces, vamos, yo me lío porque yo lo digo sin seguridad, pero lo mismo da. Era un hospital del Servicio Vasco de Salud, de Osakidetza. Esta mujer había empezado a trabajar allí en el año 85, una mujer joven. Y recientemente primero ya se le había diagnosticado hace 10-11 años problemas respiratorios severos, y al final se le ha diagnosticado ahora pues no sé exactamente si un mesotelioma, una asbestosis. Una asbestosis, y ella pretende que... No era recargo, ya estoy diciéndolo mal. Ella ha pretendido que se declare que era enfermedad profesional. Fijaos los hechos. Ella trabaja, como digo, en la limpieza, mayormente en la lavandería, y consta, por lo menos lo que nos consta acreditado, que algún informe había de Osalan, o sea que alguien conocerá el caso. Consta acreditado que en ese centro hospitalario, en esas instalaciones, no hay amianto, salvo en las juntas de las tuberías, que van internas. Que la única posibilidad de que haya habido amianto o fibras de amianto allí sueltas en el aire era cuando los de mantenimiento realizaban la actividad de reparación de esas tuberías, que era una posibilidad remotísima que esta trabajadora pudiera haber estado en contacto con el amianto, y que de haber sido así incluso habría sido, pues eso, esporadiquísima. Y por el contrario constaba, digo, para identificar la enfermedad profesional y cuál es el agente al que haya podido atribuirse, constaba que ella
pertenecía a una familia pues desgraciada en esto, la verdad. El padre había muerto creo que de una asbestosis, la madre de cirrosis, no tenía que ver, y 3 o 4 tíos suyos, hermanos del padre al parecer, habían trabajado y estaban todos enfermos de lo mismo, porque habían trabajado en una empresa de amianto directamente, de fabricación de tejido de amianto. Y que, y esto a lo mejor a alguien le recuerda ya, y que en los buzos de trabajo se limpiaban en casa. Bueno, pues en la sala hubo un debate, creo que incluso esta sentencia tiene un voto particular. Yo fui la ponente, pues mayoritariamente entendimos que en este caso, desde luego, cabía atribuir la enfermedad profesional más a aquellos orígenes, a aquellas circunstancias, que a las posteriores, porque realmente los que se conocían de su trabajo en el hospital eran los que he contado. Y dijimos que no era enfermedad profesional. No sabemos lo que ocurrirá, por lo tanto, si no era enfermedad profesional, nada de lo que yo les he contado respecto a las responsabilidades derivadas se producirá en este caso concreto. Y no sé si me dejo algo de lo que haya querido decir, pero como ahora hay coloquio, pues ahora lo vamos comentando. Gracias. Es que ricasco.